Chama, no se ve. No Todavía no se ves la ve. pantalla. No se ve. Sí. Ahora sí, ahora sí. Ok, excelente. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, te comentaba ya, ¿verdad? Que vamos a ver entonces aspectos relevantes concernientes a lo que es la configuración de Windows, ¿sí? Dentro de lo que es el contenido, por allí vamos a ver, ¿verdad? Esa parte que conforma lo que nosotros denominamos el escritorio de Windows, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos localizar archivos dentro de nuestros dispositivos, ¿no? Vamos, desde ya hay que mencionar que hay varias maneras, ¿sí? Si vemos por allí, tenemos alguna descripción, más bien tipo general, ¿verdad? De lo que es Windows 10, Windows 8.1, 8.0 y la versión 7, ¿sí? Un poco a mencionar aspectos de, digamos, evolución, ¿sí? En cuanto a lo que es el escritorio. Vemos por allí que Windows 10, pues que es dentro de lo que sería lo actual, ¿verdad? Fue lanzado por allí en julio del 2015. No significa, ¿verdad? Que sistemas como el 8.1, el 8.0 y el 7, pues no sigan por allí, siguen por allí funcionando, ¿verdad? Pero hay que recordar que estos sistemas operativos tienen un tiempo de soporte, ¿verdad? Y pues es un poco delicado mantener esos sistemas operativos, por lo general ocasionan problemas. De hecho, ya lo ideal, ¿verdad? Es que nuestros dispositivos o los dispositivos ya eh, corran o funcionen con Windows 10, ¿verdad? Por allí vemos a Windows, perdón, con Windows 11, mínimo Windows 10, ¿sí? Por allí, pues vemos algunas características a mencionar, ¿verdad? Por ejemplo, por allí vemos a Windows 10, ¿verdad? Tiene una interfaz que está orientada al escritorio, ¿sí? Admite aplicaciones universales que se ejecutan en dispositivos móviles y escritorios. Presentó el navegador web Microsoft Edge, ¿sí? Los accesos se reemplazaron por el centro de acción de Windows con notificaciones y configuraciones rápidas y tiene un nuevo modelo de actualización con actualizaciones de características 2 veces anualmente y de calidad o actualizaciones acumulativas mensuales. ¿Sí? Hay siempre que estar pendiente de esas actualizaciones de realizarlas. ¿Sí? Bien, si nosotros nos situamos allí en el escritorio de Windows, vamos a ver aspectos un poco más bien como a nivel gráfico de presentación. Sí, por allí nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, un tema, ¿verdad? Que le va a dar como que esa visión más personalizada a nuestro entorno gráfico, ¿sí? Por allí tenemos el entorno de aplicaciones, ¿sí? La pantalla de inicio del escritorio, mosaicos donde nosotros podemos seleccionar algún tipo de presentación propia para el escritorio, ¿sí? Pantalla de inicio, allí también podemos nosotros personalizarla. Búsqueda, ¿sí? Nos permite a nosotros realizar búsquedas automáticas y la ventana de personalización que puede cambiar la apariencia del escritorio, ¿verdad? La configuración de pantalla y la configuración de sonido. Más bien estos son aspectos gráficos, ¿verdad? Que nosotros podemos rápidamente darle una visión personalizada al escritorio, ¿sí? Por allí vemos ya dentro de lo que es la navegación, digamos, de aplicaciones, ¿no? Propias quizás de Windows, pues y por supuesto aplicaciones de tercero, pues nos vamos a situar por allí en esa barra, ¿no? Donde tenemos el menú de inicio, ¿sí? Que vamos a conseguir por allí, pues diversas aplicaciones, como decía, algunas propias de Windows, por allí como una calculadora, de pronto algunos juegos y por lo general por aquí también se sitúan programas ofimáticos, ¿no? Un poco más a la izquierda tenemos esta parte resaltada en amarilla, ¿verdad? Donde tenemos allí accesos directos a bibliotecas comunes, incluidos botones de configuración y apagado, ¿sí? Y digamos allí la visión de aspecto más amplio en la pantalla, en el escritorio, ¿sí? Vamos a tener entonces mosaicos para aplicaciones organizadas por categorías como juegos, software creativo, ¿sí? Poco para que nosotros podamos navegar más fácilmente. De hecho, esos mosaicos, pues nosotros podemos organizarlos, ¿sí? Más aspecto gráfico y de presentación. La barra de tareas, ¿sí? En el menú de inicio podemos desplegar, ¿verdad? Esta barra
¿no? Donde vamos a tener allí todas las aplicaciones instaladas en la computadora, una lista de documentos abiertos recientemente, lista de otros elementos como la función de búsqueda, ayuda, soporte y panel de control. ¿Sí? Para personalizar el menú de inicio, en este caso Windows 7, hacemos clic con el botón secundario en una sección vacía de la barra de tareas y elegimos propiedades, menú de inicio personalizar. Esto se menciona acá un poco, quizás porque tengamos por allí Windows 7 a lo mejor en condiciones de laboratorio. Sí, como decíamos ya, Windows 7 pues no tiene soporte, ¿sí? Las funciones del administrador de tareas, bien interesante el administrador de tareas, ¿verdad? Porque nos permite por allí lo que llaman matar procesos, ¿no? Por supuesto, nosotros en ese administrador de tareas vamos a identificar procesos, ¿sí? Que son un conjunto de instrucciones que inicia el usuario. Ya, lo puede iniciar también un programa o el propio sistema operativo. El rendimiento, muy importante también, donde vamos a observar, ¿verdad? Gráficos que nos van a dar cierta información, ¿verdad? Relacionada con el uso de CPU, memoria, disco, ¿verdad? La tarjeta NIC, ¿verdad? La Network Interface Card, etcétera, ¿sí? Y historial de aplicaciones nos muestra el uso histórico de recursos como el tiempo de CPU, el uso de datos de la red, la carga de datos y las descargas, ¿no? En la pestaña Inicio se enumeran los procesos que se inician automáticamente durante el inicio de Windows y Usuarios muestra quién está conectado actualmente a la computadora y los recursos del sistema que están usando. Estas funciones del administrador son bastante interesantes para nosotros poder administrar nuestro sistema operativo. Como yo decía, por allí podemos nosotros detener procesos, ¿sí? Sobre todo procesos que nosotros consideremos que no forman parte realmente de alguna aplicación conocida. También allí podemos investigar. ¿Sí? Hoy en día podemos dar botón derecho sobre algunos de estos procesos y decirle ir a internet y pues nos muestra mayor información de ese proceso. ¿Sí? En el caso de que tengamos algún proceso desconocido, ¿no? Los detalles nos hacen posible cambiar el nivel de prioridad del COU para un proceso determinado y los servicios nos muestran todos los servicios disponibles y su estado. Una buena herramienta para administración del sistema operativo, ¿sí? Ejecutar como administrador es una condición que nos permite en un momento determinado, digamos, tomar el rol de administrador, ¿verdad? Para ejecutar un, un archivo, digamos, un archivo, valga la redundancia, de tipo ejecutable, ¿verdad? Queremos instalar un programa y pues nosotros vamos a querer que cuando vayamos a dar clic en inicio de esa instalación, pues debe tener características, ¿verdad? O debe tener rol de administrador, no necesitamos cambiar de usuario, sino que vamos a poder correr como administrador, ¿sí? Muy bien, esto nos permite, como decíamos, ejecutar, ¿verdad? Un programa, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de instalación, ¿sí? Bien interesante, ¿verdad? Esa función de correr como administrador. Hay que mencionar, ¿verdad? Que algunos programas no se van a correr si no lo ejecutamos bajo esa función, ¿sí? Muy bien, las bibliotecas de Windows permiten organizar fácilmente el contenido, incluidos los medios extraíbles, sin necesidad de transferir los archivos. Sí, bien interesante. Entonces también, porque de allí podemos accesar más bien rápidamente, ¿no? A cualquier unidad, por ejemplo, inclusive de almacenamiento, ¿no? Por allí, o más bien a nuestros archivos, ¿sí? Como librerías de música, ¿no? Quizás documentos, videos, imágenes, ¿no? Una biblioteca es una carpeta virtual que presenta el contenido de diferentes ubicaciones en una misma vista, ¿sí? Cuando se instala Windows 10, cada usuario tiene 6 bibliotecas predeterminadas, como se muestra en la figura. En Windows 10 y en Windows 8.1, las bibliotecas están ocultas de manera predeterminada. Hacemos clic en el botón secundario en el panel izquierdo de la ventana, explorador de archivos, para ver las opciones del menú contextual que pueden mostrarnos las bibliotecas. ¿Cómo están estructurados los directorios? ¿Sí? Por allí vamos a ver más bien, pudiéramos verlo nosotros como una manera de navegar en búsqueda de algún archivo,
¿verdad? ¿Cómo llegaríamos nosotros a ubicar ese archivo dentro de lo que es el sistema de directorio, la estructura de directorio, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos por allí niveles, ¿no? En el nivel raíz de la estructura del directorio de Windows, la partición suele denominarse unidad C, ¿no? Esa sería nuestra unidad principal, ¿no? Los directorios pueden contener directorios adicionales llamados subcarpetas. Entonces podemos tener un directorio con subdirectorios. La cantidad de carpetas anidadas está limitada por la longitud máxima de una ruta, ¿sí? A las carpetas. En Windows 10 el límite predeterminado es de 260 caracteres. En la figura se muestran varias carpetas anidadas en el explorador de archivo adjunto con una ruta equivalente, ¿sí? Entonces lo que vemos allí es que vamos a navegar, en este caso, vamos a ir, ¿verdad?, de nuestra raíz, primero que nada, digamos desde C, ¿sí? Que no nos aparecería en todo caso por acá, pero sería C. Luego de C iríamos al nivel 1, en el nivel 1 al nivel 2 y en el nivel 2 finalmente al nivel 3 y es lo que nos muestra por acá, ¿sí? Cómo estamos nosotros accesando a ese nivel 3 allí. Muy bien, la carpeta de usuarios de Windows almacena más de los archivos creados por usuarios en la carpeta usuarios, user y username, ¿sí? La carpeta del sistema, la mayoría de los archivos utilizados para ejecutar una computadora con el sistema operativo Windows se encuentran en la carpeta C Windows System 32 y es muy importante conocer, ¿verdad?, esas ubicaciones. Sí, a veces por razones administrativas. Archivos de programas, estas carpetas la utilizan la mayoría de los programas de instalación de aplicaciones para instalar su software, ¿verdad? Extensiones de archivo, ¿sí? En Windows 10 y en Windows 8.1, en la cinta del explorador de archivos, hacemos clic en la pestaña Ver, luego hacemos clic para revisar las extensiones de los nombres del archivo. Muchas veces nosotros vamos a querer, ¿verdad?, por ejemplo, saber si un archivo, por ejemplo, en este caso, digamos, el compresor de la imagen, ¿sí? O el formato, en este caso vemos, ¿verdad?, que es PNG, pero pudiera ser JPG, pudiera ser cualquier otro formato allí de imagen, ¿no? Entonces nosotros vamos a querer conocer bajo qué formato está la imagen. En este caso, ¿verdad? Si activamos allí acá, ¿verdad? A ver, estamos en archivo, ¿no? Y luego vamos allí al menú ver y lo activamos. Por lo general viene desmarcado, ¿verdad?, ese nombre de extensión. Pues simplemente con marcarlo ya nos va a mostrar entonces el tipo de extensión, ¿sí? Muy bien, los archivos cumplen con la convención de nomenclatura de Windows. Se permite un máximo de 255 caracteres. No se permite el uso de caracteres como la barra o la barra diagonal invertida. Se agrega una extensión de 3 o 4 letras en el nombre del archivo para identificar el tipo de archivo. Los nombres de archivos no distinguen mayúsculas ni minúsculas. De manera predeterminada, las extensiones de archivos están ocultas, ¿sí? Entonces, pues allí nosotros sí queremos conocerlas, pues simplemente allí con colocar ese check vamos a poder ver esas extensiones de archivo. A continuación se indican los atributos de archivos más comunes, ¿sí? Esto es, por ejemplo, en el caso de que nosotros queramos administrar algún archivo, ¿verdad?, para los usuarios, digamos que tenemos usuarios allí dentro de ese PC que no pueden borrar información, entonces nosotros podemos, digamos, eliminar esa característica de borrar, ¿verdad?, o de ejecutar algún archivo. Por allí lo vemos que fácilmente, si vamos a las propiedades del archivo, ¿no?, vamos a tener entonces allí, por ejemplo, aquí estamos revisando atributos, atributos.txt. Estamos revisando un TXT, le dimos en el botón derecho y pues fuimos a sus propiedades, ¿no? Y entonces allí nosotros vamos a ver que dentro de los atributos tenemos los siguientes, ¿no? Para, digamos, proporcionar un acceso administrativo de solo lectura, ¿verdad? Por allí vemos que tiene read only, ¿verdad? O ese archivo puede estar oculto, ¿sí?
Las propiedades que podemos conseguir allí o los atributos serían R, ¿verdad? Que significa que el archivo es de solo lectura, A, que el archivo se archivará la próxima vez que se haga una copia de seguridad del disco, S, el archivo está marcado como archivo de sistema y aparece una advertencia si se intenta borrarlo o modificarlo, y H, el archivo está oculto en la pantalla de directorios, ¿sí? Allí lo vemos más bien en opciones avanzadas, ¿verdad? Muy bien. Configuración de Windows con paneles de control, ¿sí? Nosotros vamos a tener entonces allí centralizado la posibilidad de administrar una gran cantidad de aspectos, ¿verdad? Relacionados con el Windows, ¿sí? Por allí también lo podemos conseguir a partir del panel de control. Por ejemplo, en Windows 7 era de esa manera. En Windows 10, pues lo vamos a tener de esta presentación. Inclusive Windows 11 también nos debe mostrar una ventana similar, ¿sí? Hay que decir, ¿no?, que por allí también esto se preserva también en Windows 10, ¿verdad? Por lo general es mucho más sencillo ir a través de la configuración de aplicaciones. Los administradores de sistema prefieren el panel de control a la aplicación de configuración, ¿sí? Sí, es cierto. Por lo general vamos más al panel de control, aunque a veces es mucho más práctico ir a ese administrador, a ese panel de control. Por lo general lo hacemos a través de acá, de esta, vamos a decir, este engranaje que tenemos por aquí, ¿sí? Para iniciar el panel de control, escribimos el panel de control en el cuadro de búsqueda, ¿sí? Allí lo estamos haciendo, control panel, y hacemos clic en la aplicación de escritorio del panel de control que aparece en los resultados. Si hace clic con el botón secundario del mouse en el resultado, puede anclarla, perdón, al menú de inicio, para que sea más fácil de encontrar, ¿sí? También puede abrirla desde el símbolo del sistema escribiendo control. Y entonces iríamos rápidamente al panel de control. Muy bien, ¿cómo se ve el panel de control? Vemos allí más bien en aspectos gráficos. Pues vamos a ver que, como ya habíamos mencionado, vamos a poder allí configurar una gran cantidad de características, ¿verdad?, propias del sistema operativo. La parte de seguridad, la parte de red, algún tipo de hardware como impresoras, ¿no? Los programas también tenemos acceso, inclusive algunas, digamos, atributos, ¿verdad?, para los usuarios, eh, ¿verdad? Por aquí algunos aspectos de personalización, por allí aspectos de tiempo y región, ¿no? Y la parte de allí denominada fácil acceso, ¿sí? Esto es más que todo por allí para proporcionar opciones a personas con capacidades reducidas, ¿no? Muy bien, algunas categorías del panel de control, lo veíamos en las imágenes, por acá lo vemos más bien mencionado, ¿no? La parte de seguridad, red, hardware, sonido, programas, cuentas de usuario, ¿sí? Facilidades de acceso, ¿no? La parte de la región, el reloj y apariencia y personalización. Bien, viendo por allí aspectos relevantes, por ejemplo, nos va a interesar a nosotros controlar el acceso al dispositivo, entonces cobra mucha importancia conocer las cuentas de usuario, ¿sí? El panel de control de cuentas de usuarios proporciona opciones para ayudarlo a crear, cambiar y eliminar cuentas de usuario. Cuando se instala Windows, se crea una cuenta de administrador. Para crear una cuenta de usuario, abra el panel de control de cuentas de usuario. Las cuentas de usuarios estándar pueden administrar la mayoría de los ajustes de configuración que no afecten a otros usuarios. Las cuentas de usuarios estándar solo pueden acceder a sus propios archivos y carpetas. Esto lo vamos a querer hacer un poco para tener una administración, digamos, eh, más puntual,
más bien, ¿verdad? Del sistema operativo y del uso que los usuarios pueden llevar a cabo dentro de esos dispositivos, ¿sí? Algunas características de utilidad. Cuentas de usuario requieren privilegios de nivel administrativo y no serán accesibles con una cuenta de usuario estándar, ¿sí? Entonces allí vamos a tener, ¿verdad? Ese usuario administrador que va a ser quien, digamos, le puede dar acceso a quizás algunas aplicaciones o algunas pocas aplicaciones a un usuario particular, ¿verdad? Esto, por ejemplo, en una empresa tiene mucha relevancia, ¿no? La configuración del control de cuentas de usuario, el control de cuentas de usuarios UAC, monitorea programas en la computadora y advierte a los usuarios cuando una acción puede representar una amenaza para la computadora. Las versiones de Windows 7 a 10 pueden ajustar el nivel de control que ejecuta el UAC, ¿no? La configuración predeterminada del UAC para las cuentas principales, notificarme solo cuando los programas intentan realizar cambios en mi computadora, ¿sí? Entonces lo vemos allí en ese ajuste a nivel medio, ¿no? Ajuste el nivel de UAC para cambiar cuando recibe notificaciones sobre cambios que los programas pueden realizar en su computadora. Podemos modificar, ¿verdad? Esos niveles allí del control de cuentas de usuario. User Access Control, ¿verdad? UAC. Muy bien, el administrador de credenciales le permite administrar contraseñas que se utilizan para sitios web y aplicaciones de Windows. Estas contraseñas y nombres de usuarios se almacenan en una ubicación segura. Puede ver agregar, editar o eliminar las credenciales que almacena en el administrador de credenciales. Las credenciales web no se guardan para los sitios a los que acceden los navegadores, excepto Internet Explorer Edge, ¿sí? El centro de sincronización permite que los archivos se editen desde varios dispositivos en Windows. El centro de sincronización permite una forma de control de versiones. Para el uso del centro de sincronización se requiere la activación de la función de archivos sin conexión. Esto configura una ubicación de archivos local donde se almacenan los archivos que se sincronizan. También requiere que configure una vinculación de sincronización con la ubicación de archivos de red. Los archivos se pueden sincronizar manualmente y la sincronización también se puede programar para que se realice automáticamente. Microsoft OneDrive ofrece un servicio similar, ¿verdad? Es un servicio de almacenamiento en la nube que está disponible para usuarios de Microsoft Windows, ¿sí? Interesante, ¿verdad? Si queremos tener acceso a algún tipo de, digamos, de archivo dentro de nuestro PC, pues podemos valernos de esta función de OneDrive, ¿verdad? Llegamos a aspectos de configuración de red, ¿sí? Donde nosotros vamos a querer, por supuesto, cuando vamos a colocar nuestro equipo a la red, vamos a querer que ese equipo se conecte, ¿verdad? A un router, bien sea inalámbrico o bien sea de manera cableada, para poder nosotros acceder seguramente a Internet, ¿no? Si fuera una red, también nos va a permitir el hecho de poder compartir algunos aspectos significativos de la red, como quizás, por ejemplo, allí impresión, ¿verdad? O algún servidor de archivo. Entonces nosotros vamos a ver configuración, ¿verdad? Que nos va a permitir establecer esas configuraciones propias para, digamos, registrarnos dentro de una red. Como mencionábamos, de manera inalámbrica o quizás de manera cableada, ¿sí? Allí vemos entonces cuáles son esos aspectos, más bien en este caso, opciones propiamente de Internet, donde tenemos por allí una pestaña general, ¿no? Una pestaña de seguridad y una pestaña de privacidad. Esto, en este caso, estamos hablando de las propias opciones de Internet. Aquí un poco más claro. eh, sí, acá un poco lo que sería eh, otras opciones más bien de Internet, ¿no? Las pestañas de contenido. Por allí vemos, por ejemplo, a ver, por allí, vemos por allí aspectos como los certificados SSL, ¿sí? Alguna pestaña para revisar las conexiones que se están estableciendo y pestañas de programas.
Bien, por allí tenemos la pestaña avanzada de opciones de Internet, ¿verdad? Un poco para administrar algunos aspectos relevantes correspondientes a esa navegación en Internet. Centro de redes y recursos compartidos, este aspecto es bastante importante, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a comunicarnos, ¿verdad? Cuando queremos más bien que nuestro dispositivo se conecte a Internet, como decíamos, es importante saber en dónde vamos nosotros a configurar la interfaz, ¿sí? Esto nos va a permitir también ver el estado de la red, ¿verdad? Si nuestro dispositivo realmente está conectado, si existiera alguna falla, ¿sí? Entonces vamos a poder accesar a esas configuraciones a través del centro de redes y vamos a poder observar también otros recursos compartidos, ¿verdad? Como el caso de impresoras o quizás algún sistema de archivo, ¿sí? Windows nos proporciona alguna manera, ¿no? de crear una forma de agrupación, ¿sí? Eh, dentro de lo que son los dispositivos en un hogar, ¿no? Por ejemplo, por allí más fácil, un poco esto facilita compartir recursos dentro de estos grupos, ¿sí? Entonces, pues agrupa, por ejemplo, impresoras, agrupa, digamos, smartphone, digamos allí el PC. En una oficina tan pequeña, pues también quizás pueda hacer funcionar esto, ¿no? Entonces, lo permite Windows al establecer ese grupo, la facilidad de que esos recursos puedan compartirse, ¿sí? En las versiones más recientes de Windows 10, la 18.03 y posteriores, la funcionalidad de grupo de hogar no está disponible, ¿sí? Ya ese aspecto por allí ya no lo tomamos en cuenta. Sin embargo, en algún momento por allí cumplía esa función, ¿verdad? Agrupar los dispositivos dentro del hogar. Muy bien, podemos nosotros realizar ajustes de pantalla, ¿sí? Se logra la configuración de pantalla de Windows 10 haciendo clic en el botón secundario del mouse en una área vacía del escritorio y seleccionar ajustes de la pantalla del menú contextual, ¿sí? Por allí podemos cambiar la apariencia del escritorio, modificando la resolución generada mediante el adaptador gráfico. A ver si lo podemos apreciar por acá, correcto. Vamos a irlo marcando. Vemos allí por allí esas propiedades que proporciona el adaptador gráfico. Si la resolución de pantalla no se establece correctamente, es posible obtener resultados de visualización inesperados, ¿sí? De diferentes monitores y tarjetas de video. También puede cambiar las aplicaciones de escritorio y el tamaño del texto, ¿verdad? En los elementos de la interfaz de Windows, ¿sí? Vamos a querer de pronto nosotros que se vean las letras más grandes en la pantalla, ¿sí? Entonces, pues todo eso lo podemos hacer por aquí en ajustes de pantalla y configuración. Bien, algunas funciones de pantalla, nosotros vamos a querer también a veces tener allí más de una pantalla, ¿sí? Podemos configurar entonces varios monitores, la resolución de pantalla, ya la habíamos visto, la orientación, ¿verdad? Si es horizontal o vertical, la frecuencia de actualización, ¿sí? Los colores de la pantalla y varias pantallas también podemos configurarlo, ¿verdad? A través de la función de pantalla. Opciones de energía. En el panel de control de opciones de energía permite cambiar el consumo de energía de determinados dispositivos o de toda la computadora. Esto es muy útil por allí en computadoras portátiles, ¿verdad? Donde nosotros podemos indicarle a nuestro dispositivo, a nuestro portátil, ¿verdad? Que se comporte de una u otra manera según esté, digamos, conectado al proveedor de AC, ¿no? O sea, que esté recibiendo, digamos, corriente directa a través de una fuente o si está conectado a través de la batería. Eso, pues, por ejemplo, permite el ahorro de energía, ¿verdad? Y quizás un poco más de larga duración en la batería, ¿verdad? Mencionarlo allí como un aspecto que podemos variar en las opciones de energía. Muy bien, allí vemos un poco eso también, esa configuración de opciones de alimentación ya mencionadas, más que todo
viene relacionado con los mismos, con aspectos de energía, ¿verdad? Donde nosotros vamos a poder establecer o cambiar esas opciones de energía según la manera en que esté nuestro dispositivo. Por ejemplo, en el caso de un portátil, ¿verdad? Allí vemos, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿No? Digamos, la variación de esas opciones de energía, ¿no? Que vamos a querer nosotros que haga, por ejemplo, el portátil. Sigo sobre el ejemplo del portátil, ¿verdad? ¿Qué va a hacer si está conectado a la energía de corriente alterna o si está conectado a través de la batería? ¿No? Se va a poner, no va a hacer nada, se va a mantener igual, se va a suspender, quizás se va a poner en invernación, ¿no? Va a apagar la pantalla, va a apagar la computadora, va a apagar inclusive las unidades de almacenamiento. Sí, digamos en que yo puse allí el portátil, está desconectado y pues simplemente no lo estoy usando. Entonces va a adoptar alguna de estas acciones acorde a como, digamos, yo se lo indique, ¿verdad? Muy bien, los elementos del panel de control, por allí vamos a tener entonces eh, la posibilidad de administrar los dispositivos, ¿verdad? De realizar una configuración remota, de revisar los aspectos de seguridad y pues algunas funciones de configuración avanzada. Muy bien, aspectos que nosotros también vamos a querer controlar, a veces para colocar bueno, en este caso se estaba colocando en un workgroup, un grupo de trabajo allí de hogar, sí, pero nosotros podemos realizar esto más bien en base a un dominio, ¿verdad? Y pues vamos a necesitar, ¿verdad? Que ese dispositivo esté identificado con un nombre, ¿sí? Vamos a revisar también aspectos del hardware, ¿sí? Allí nosotros vamos a querer administrar los dispositivos, quizás, por ejemplo, mejorar o actualizar controladores. Opciones avanzadas, ¿verdad? Son parámetros de configuración de rendimiento, perfiles de usuario, inicio y recuperación, protección del sistema, permite acceder a la restauración del sistema y habilitar los puntos de restauración y la cantidad de espacio en disco para almacenar. Hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que esos puntos de restauración también nosotros debemos configurarlos, ¿sí? Acceso remoto, pues nos va a permitir ajustar la configuración de asistencia remota y escritorio remoto. Bien, aumento del rendimiento. Para mejorar el rendimiento del sistema operativo se pueden cambiar los valores de configuración de la memoria virtual como se muestra en la figura, ¿sí? Cuando Windows determina que la RAM del sistema es insuficiente, creará un archivo de paginación en el disco duro que contiene algunos de los datos de la memoria RAM, ¿verdad? Este proceso es mucho más lento que acceder a la RAM de forma directa. Si una computadora tiene poca cantidad de RAM, considere adquirir RAM adicional. Otra forma de memoria virtual es el uso de un dispositivo flash externo y Windows Ready Boot, ¿verdad? Para mejorar el rendimiento del sistema. El administrador de dispositivos, ¿verdad? Nos va a presentar, más bien por allí en este panel, viéndolo desde el punto de vista del panel, pues dispositivos, ¿verdad? Dispositivos de hardware, ¿sí? Que van a estar conformando, digamos, nuestro dispositivo principal, nuestro host, nuestro PC, ¿sí? Aspectos como de batería, eh, va a haber por allí discos o unidades de almacenamiento, unidades de eh, lectura, escritura, DVD, CD-ROOM, ¿verdad? Por allí eso de floppy, pues ya es como que no, no es muy actual. Quizás algunos aspectos de unidad de almacenamiento, administración de los teclados, ¿verdad? Entre otros aspectos importantes como de red. Nosotros vamos a querer enterarnos si esos dispositivos están funcionando bien. Entonces, cuando entramos por acá, van a estar señalizados como vemos acá en la parte de abajo, ¿sí? Por algún tipo de icono,
¿sí? Por ejemplo, ese triangulito con un signo de interrogación nos indica que el dispositivo tiene algún tipo de error, ¿sí? En este caso, ¿verdad? Esa flechita hacia abajo, pues nos indica que el dispositivo está desactivado. Y si tiene un signo de interrogación, pues no ha encontrado el controlador. ¿Sí? Debemos entonces actualizar ese controlador. Y ese signo por allí de admiración, esto no significa ningún problema. Dispositivos de impresora, bueno, esto no es, digamos, de gran explicación. Básicamente allí nosotros lo que vamos a ver son las impresoras que estarían disponibles, ¿verdad? En nuestro dispositivo, ¿sí? Es posible también que a lo mejor veamos por allí algún tipo de impresora compartida, ¿verdad? Porque puede ser una impresora a través de la red. De hecho, ese por allí, ese checkmark, pues nos indica que es la impresora que actualmente está seleccionada como predeterminada. Sonido, aspecto también relevante que vamos a querer nosotros verificar, ¿verdad? En algún momento por allí podemos tener algún tipo de problema y pues simplemente podemos ingresar, ¿verdad? Ese panel de sonido, ¿sí? Que lo vamos a hacer a través del panel de control para revisar aspectos relevantes referentes, ¿verdad? Al sonido para realizar pruebas, saber si realmente está funcionando bien. Reloj idiomas, muy importante también, ¿verdad? Establecer a veces estas condiciones según el uso horario, ¿verdad? Porque eso le permite al sistema tomar en cuenta las actualizaciones, entre otros aspectos de funcionamiento de algunos sistemas también ofimáticos que van a necesitar, ¿verdad? Que esto esté actualizado. La definición de la región también, ¿verdad? Allí vamos a poder definir no solamente el aspecto de la región como tal, ¿verdad? Sino también algunos aspectos relacionados con el sistema horario, ¿sí? Que va a ser relevante, como decía, para algunos programas ofimáticos, ¿verdad? Allí nos va a permitir a nosotros seleccionar, perdón, el tipo de manera que queremos en que se muestre, ¿verdad? Ese uso horario, ¿no? Por allí, por ejemplo, en el short, ahí estamos seleccionando mes, día y año, pues aquí nos los va a presentar de esta manera, mes, día o año, ¿no? Si lo cambiáramos por allí, podemos tener long day, short time, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, hora, minutos y segundos, ¿sí? Long time sería horas, minutos, segundos y otro aspecto por allí. Y pues allí nos los va a mostrar diferentes según lo que elijamos allí para esa presentación. ¿Sí? Por ejemplo, sería aquí una presentación más bien de manera larga. El idioma, por supuesto, correspondiente al idioma que nosotros queramos establecer. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, se está seleccionando el idioma inglés. ¿Sí? En Windows 10 esto se pasó a la aplicación de configuración de la región. Como se muestra en la figura, al agregar un idioma puede incluso elegir instalar o soporte de Cortana para comandos de voz en este idioma si está disponible, ¿sí? En el caso de Windows 10. Programas, utilice los elementos de programas y características del panel de control para desinstalar un programa de su computadora. Nosotros muchas veces vamos a querer realizar esto de manera administrativa, ¿verdad? Desinstalar bien un programa, pues es recomendable hacerlo a través de este panel de programas y características, ¿sí? Que accedemos a través del panel de control. Entonces es muy importante que nosotros cuando vamos a realizar vamos a desinstalar esos programas, pues se haga de una manera correcta. En este aspecto también podemos seleccionar un programa, bien sea para repararlo porque está dando algún funcionamiento inusual, pues podemos seleccionar también desde acá el programa y iniciar una reparación.
Muy bien, características y actualización de Windows. Hay que mencionar, ¿verdad?, que algunos aspectos de Windows quizás por allí nosotros no los estemos usando o los queramos habilitar por, de alguna manera, por ejemplo, como es el caso del hipervisor, el Hyper-V. Sí, es posible que lo queramos habilitar o deshabilitar. Sí, y algunas funciones más bien que forman parte de el Windows, ¿verdad?, de sus características. Desde acá, desde este panel, vamos a poder habilitar o deshabilitar esas funciones propias del Windows. ¿Sí? También puede activar o desactivar características de Windows, ¿verdad? Como lo vemos allí. Los programas y las características también le permiten ver las actualizaciones de Windows que se han instalado y desinstalado. Las actualizaciones específicas si causan problemas y no tienen dependencia con otras actualizaciones o software instalado. ¿Sí? Por ejemplo, por aquí vemos el Media Fixture o características de media, ¿verdad?, que vemos que tiene por allí un Windows Media Player. Programas, el elemento del panel de control de programas predeterminados proporciona los medios para configurar el modo en que Windows trata los archivos y las aplicaciones que se utilizan para trabajar con ellos. Ejemplo, si tiene varios navegadores web instalados, puede elegir qué navegador web se abrirá para ver un enlace en el que hizo clic en un correo electrónico u otro archivo. Seleccione las aplicaciones predeterminadas o las aplicaciones que se abren para un tipo de archivo específico. Por ejemplo, puede configurar un archivo de gráficos JPG para abrir un navegador o para verlo en un editor de gráficos. Configuraciones allí de programas, soluciones de problemas, ¿sí? En el elemento también del panel de control de soluciones de problemas tiene varias secuencias de comandos integradas que se utilizan para identificar y resolver problemas comunes con muchos componentes de Windows, ¿sí? Las secuencias de comandos se ejecutan automáticamente y se puede configurar para que realice automáticamente los cambios a fin de corregir los problemas que se encuentran. Por ejemplo, algún tipo de problema relacionado con el hardware de sonido, pues nosotros por allí le podemos decir simplemente que lo solucione, ¿verdad?, de manera automática, ¿sí? Hay que recordar, ¿verdad?, que a lo mejor algunos de estos, de la ejecución de estas correcciones, pues antes de hacerla, pues debemos ir allí, por ejemplo, a revisar si, digamos, los drivers, ¿verdad?, están correctamente instalados. Y así también con referente a otros aspectos como la red, ¿verdad?, la parte de conexión de red. ¿Sí? También puede ver cuándo se ejecutaron los scripts de resolución de problemas en el pasado mediante la función ver historial. Cifrado de la unidad BitLocker. BitLocker es un servicio proporcionado con Windows que cifrará todo el volumen de datos de disco para que no pueda leer los terceros no autorizados. Los datos se pueden perder si se roban la computadora o las unidades de disco. Además, cuando la computadora se coloca fuera de servicio, BitLocker puede garantizar que el disco duro no pueda leerse cuando se eliminó de la computadora y se desechó. El elemento del panel de control de BitLocker lo permite controlar la manera en que funciona el BitLocker. Tenemos alguna función de cifrado, ¿verdad? Opciones del el explorador de archivos, ¿sí? Un poco para nosotros allí, digamos, localizar, ¿no?, carpetas dentro de nuestro sistema operativo, también denominados directorios, ¿no? Esas opciones permiten cambiar una variedad de configuraciones en relación a la forma en que se muestran los archivos de Windows, ¿verdad?, en el Explorer o en el explorador de archivos. Las opciones de carpeta de Windows 7 y 8 es muy similar. Ojo, ya habíamos mencionado por allí que Windows 7 y 8 pues ya no tienen un gran soporte y pues cada vez más pierde más mercado, por lo que lo ideal sería ubicarnos, ¿verdad?, prepararnos más con referente a lo que sería Windows 7 y ya viendo, de hecho, esto
estas características en Windows 11. ¿Verdad? En Windows 10, muchas de las operaciones de archivos y carpetas más utilizadas se pueden encontrar en la cinta, ¿verdad? En la cinta del explorador de archivos. Muy bien, vamos a la parte de administración de sistema. Perfecto, entonces vamos acá sobre las características, ¿verdad? Relacionadas con la administración del sistema. Si tomamos en cuenta algunos aspectos significativos, nos vamos a dar cuenta rápidamente que la mayoría de las funcionalidades y características de Windows las vamos a estar ubicando siempre en el panel de control, ¿verdad? Por allí vamos a ver algunos aspectos relacionados con herramientas administrativas. Sí, vamos a estar mencionando básicamente los aspectos relacionados con Windows 10, ¿sí? El elemento del panel de control de herramientas administrativas es un conjunto de herramientas que se utiliza para supervisar y configurar el funcionamiento de Windows, ¿sí? En Windows 10 las herramientas disponibles cambian ligeramente. El elemento del panel de control de herramientas administrativas es inusual, ya que es un conjunto de accesos directos a una aplicación. Por allí tenemos entonces dentro de esas herramientas el administrador de computadoras, ¿verdad? Uno de los elementos de las herramientas administrativas es la consola de administración de computadoras. Esto le va a permitir administrar muchos aspectos de la computadora y computadoras también remotas, ¿verdad? La consola de administración de equipos proporciona acceso a tres grupos de utilidades, ¿sí? Por allí vemos entonces dentro de esas utilidades el System Tool o herramientas de sistema, el almacenamiento, ¿verdad? Storage y servicios y aplicaciones. El visor de eventos, ¿verdad? También muy importante. Eh, por allí el visor de eventos nos permite ver el historial de eventos de aplicaciones y de seguridad del sistema de Windows. Windows registra muchos eventos por su tipo de nivel. ¿Sí? Pueden ser a nivel de información, ¿sí? Puede ser simplemente una advertencia, un error, o puede ser crítico, ¿verdad? Por allí si hubo una auditoría de éxito, ¿verdad? Solo seguridad, se realizó con el éxito un evento de seguridad, por ejemplo, un inicio de sesión exitosa, ¿no? Y auditorías de fallas, solo seguridad, un evento de seguridad que no se ha realizado correctamente como intentos fallidos por parte de alguien que intenta iniciar sesión. Entonces, bien interesante, ¿va? Porque aquí podemos ver, por ejemplo, si alguien está tratando de iniciar sesión allí sin credenciales, ¿verdad? Se lo vamos a ver en ese visor de eventos. Muy bien, los usuarios y los grupos locales, ¿sí? Allí nosotros vamos a poder crear nuevos usuarios, asignar a esos usuarios, asignar esos usuarios a un grupo, ¿verdad? Los grupos tienen derechos y permisos asignados que son adecuados para diferentes tipos de usuarios, ¿sí? Por allí Windows nos proporciona unas cuentas, ¿verdad? De usuarios y grupos donde dentro de las que cuentan, por ejemplo, administradores, ¿verdad? Que van a tener control total del sistema. Invitados, ¿verdad? Pueden acceder a la computadora a través de un perfil temporal que se crea durante el inicio de sesión y se elimina al cerrar la sesión, ¿sí? Y los usuarios pueden realizar tareas comunes como ejecutar aplicaciones y acceder a impresoras locales o de red. Por allí, una recomendación desde ya es que esta función de invitados, ¿verdad? La deshabilitemos inmediatamente. Sí, nos vamos a quedar básicamente allí con administradores y usuarios. Ese grupo de invitados, pues lo tenemos que deshabilitar, ¿verdad? Por aspectos de seguridad. El monitor de rendimiento,
es diferente de la información del rendimiento disponible a través del administrador de tareas y el monitor de recursos. El propósito de esta herramienta administrativa de monitor de rendimiento es la creación de informes personalizados detallados de contadores muy específicos. Servicios de componentes y orígenes de datos. Esto es una herramienta administrativa que utilizan los administradores y los desarrolladores para implementar configuraciones y administrar los componentes del modelo de objeto de componentes, ¿sí? COM es una manera de permitir el uso de componentes de software en entornos distribuidos como en las aplicaciones empresariales de Internet o de intranet. Servicios, la consola de servicios, service.msc, le permite administrar todos los servicios en su computadora y en las computadoras remotas. Un servicio es un tipo de aplicación que se ejecuta en segundo plano para alcanzar objetivos específicos o esperar una solicitud de servicio. Para reducir los riesgos de seguridad, inicie solo los servicios necesarios. ¿Sí? Así que si hubiese algún servicio por allí, ¿verdad? Pues nosotros seguramente lo vamos a querer detener, paralizar, ¿verdad? Algún servicio que no reconozcamos. Orígenes de los datos. El origen de los datos es una herramienta administrativa que utilizan los administradores para agregar, eliminar o administrar orígenes de datos mediante el uso de conectividad abierta de bases de datos o DBC, Open Database Connectivity. Esto es una tecnología que utilizan los programas para acceder a un amplio rango de bases u orígenes de datos. Esta herramienta se muestra en la figura. Administración de impresión, ¿sí? Es la utilidad de administración de impresión, proporciona una vista detallada de todas las impresoras que están disponibles para una computadora, ¿no? No está disponible en todas las ediciones de Windows, está disponible en servidores de Windows Pro, ¿verdad? Windows Pro Enterprise y Ultimate Edition. Permite la configuración y el monitoreo eficiente de las impresoras conectadas directamente de la red, incluidas las colas de impresión de todas las impresoras en las que tiene acceso. También permite la implementación de una configuración de impresora en varias computadoras en una red mediante el uso de políticas de grupo. Diagnóstico de memoria de Windows. La herramienta de diagnóstico de memoria de Windows programa una prueba de memoria que se ejecutará cuando se inicie la computadora. Puede configurarla para que reinicie automáticamente la computadora o ejecute la prueba la próxima vez que se inicie la computadora. El tipo de diagnóstico que se debe ejecutar se puede configurar presionando F1 desde el diagnóstico mientras se utiliza como se muestra en la figura, ¿sí? Los resultados de la prueba se pueden ver si se encuentra el resultado de la prueba de diagnóstico de memoria en la carpeta de registros de Windows en el visor de eventos. Información del sistema. Los administradores pueden utilizar herramientas de información del sistema para recoger y mostrar información sobre computadoras locales y remotas, ¿sí? La herramienta de información del sistema está configurada para encontrar rápidamente información sobre el software, los controladores, las configuraciones de hardware y los componentes de computadora. También puede crear un archivo con toda la información sobre computadora para exportar un archivo de la información del sistema. Seleccionamos el archivo, ¿verdad? Exportar y escribimos el nombre del archivo. Selecciona una ubicación y hacemos clic en guardar. La utilidad de información del sistema también puede mostrar la configuración de otras máquinas en la red. Se puede abrir desde el símbolo del sistema escribiendo msinfo32 o se puede encontrar en el elemento del panel de control de herramientas administrativas. Configuración del sistema. La configuración del sistema msconfig, ¿verdad? Es una herramienta que se utiliza para identificar problemas que impiden que Windows se inicie correctamente.
Por ejemplo, general, ¿verdad? Inicio normal de la pantalla, inicio con diagnóstico e inicio selectivo. Arranque, elige la versión del sistema operativo para arrancar si hay más de una presente o el arranque seguro. Servicios, enumera los servicios que se inician con el sistema operativo y permite que los servicios individuales no se carguen al arrancar para fines de resoluciones de problemas. Inicio. En 7 se muestra una lista de todas las aplicaciones que se ejecutan automáticamente cuando se inicia Windows. En el 8.1 y el 10, Windows, ¿verdad? El usuario se le presenta la misma configuración en el administrador de tareas, herramientas, muestra una lista de herramientas de diagnóstico para ayudar con la solución de problemas. Entonces es muy importante recordar el MS, ¿verdad? Config, ya que nos va a dar una serie de detalles, ¿verdad? Relacionados con la manera en que puede iniciar nuestro sistema operativo. El registro, ¿verdad? Cada configuración de Windows se almacena en el registro. Cuando un usuario realiza cambios, los cambios se almacenan en el registro. El registro consta de una organización jerárquica de claves y subclaves representados como un árbol. Los niveles del árbol de subclaves se pueden anidar profundamente con un máximo de 512 niveles permitidos. El registro existe como archivos de bases de datos denominados colmenas, asociados con cada una de las claves de registro de nivel superior. Cada clave tiene valores, los valores consisten en el nombre del valor, su tipo de datos y la configuración o los datos asociados con el valor. Los valores indican a Windows cómo operar. RGDIT o REGDIT, ¿verdad? El editor de registro permite que un administrador vea o realice cambios en el registro de Windows. Hay que tener mucho cuidado al ejecutar algún cambio en el registro, ¿verdad? El uso incorrecto de la unidad del editor de registro podría causar problemas de hardware y problemas con las aplicaciones en el sistema operativo, incluidos problemas que requieran que se vuelva a instalar el sistema operativo. De mucho, pero mucho cuidado, ¿verdad? Cuando vamos a operar cualquier función del registro, lo vamos a editar, ¿no? El editor de registro solo puede abrirse desde una búsqueda o desde el símbolo del sistema. Puede buscar Rigidit, ¿verdad? Y abrirlo desde los resultados de la búsqueda o puede abrir un comando o petición de PowerShell y escribir regedit, ¿verdad? En la figura se ve la utilidad del regedit con el valor de la subclave OneDrive abierta para su modificación. Microsoft Management Console, ¿verdad? La consola de administración de Microsoft es una aplicación que permite la creación de consolas de administración personalizadas para colecciones de utilidades y herramientas de Microsoft u otras fuentes. Cuando se abre inicialmente la consola, está vacía, las utilidades y herramientas conocidas como complementos se pueden agregar a la consola. También puede agregar enlaces de páginas web, tareas, controles ActiveX y carpetas. La consola se puede guardar y volver a abrir cuando sea necesario. Esto permite la construcción de consolas de administración para fines específicos. La figura nos muestra una nueva consola vacía con el cuadro de diálogo para seleccionar y agregar componentes. DXDiat, una utilidad muy práctica, ¿verdad? Nos muestra información de todos los controladores y los componentes del DirectX instalados en una computadora como se muestra en la figura. DXDiat se ejecuta desde una búsqueda o desde la línea de comandos. DirectX es un entorno de software y una interfaz para aplicaciones multimedia, especialmente juegos. Define las interfaces para gráficos 2D y 3D, audio, codificadores y decodificadores de medio, etc. Las utilidades de administración de discos también muy prácticas. ¿Sí? Nosotros vamos a querer allí, por ejemplo, quizás particionar un disco, ¿verdad? Para almacenar algún tipo de información muy específica, ¿sí? Esta utilidad, ¿verdad? Se puede abrir haciendo clic en el botón secundario, ¿verdad? Este equipo o equipo.
Seleccionando administrar, también se puede abrir a través del panel de control de administración de computadora o su propio Windows mediante el menú Windows más X y seleccionando administración de disco. Además de ampliar y reducir particiones, también puede ampliar la utilidad de administración de disco para completar las siguientes tareas: ver el estado de la unidad, asignar letras a la unidad o cambiarlas, agregar unidades, agregar matrices, designe, además, a través de esta utilidad, la partición activa. Bien, allí vemos un poco imágenes de cómo sería esa utilidad del administrador de disco, ¿verdad? La utilidad de administrador de disco muestra el estado de cada disco. Las unidades de la computadora muestran una de las siguientes condiciones, ¿no? Veamos por allí, externo, sí, un disco dinámico que se pasó desde otra computadora que ejecutó Windows, correcto, un volumen que funciona correctamente, inicializando un disco básico que se está convirtiendo en un disco dinámico, ausente, un disco dinámico que está dañado, apagado o desconectado, sin inicializar un disco que no tiene una firma válida en línea, un disco básico dinámico que se encuentra accesible y no presenta problemas, en línea con errores, errores de entradas y salidas detectados en un disco dinámico sin conexión, un disco dinámico que está dañado o que no está disponible, e ilegible, un disco básico dinámico que sufrió una falla de hardware, daños o errores de entrada y salida. Entonces todo eso lo podemos ver a través de la utilidad de disco. Montajes de unidad. Montar una unidad implica lograr que un archivo de imagen de disco sea legible como una unidad. Los archivos ISO pueden hacer que su contenido se escriba en el disco, pero también se pueden montar en unidades virtuales. Para montar una imagen, abrimos el explorador de archivos, seleccionamos un archivo ISO. En la cinta selecciona el menú Administrar, en herramientas de imagen de disco y seleccione montar. El archivo ISO se montará como una unidad de medios extraíbles. La unidad es una imagen ISO montada como volumen. También puede crear un punto de montaje que sea similar a un acceso directo. Puede crear un punto de montaje que haga que una unidad completa aparezca como una carpeta. Esto es útil, ¿verdad? Cuando vamos a instalar allí algún tipo de programa, ¿no? Que descargamos, ¿no? De internet y pues entonces lo vamos a montar en una unidad virtual. Agregar arreglos de disco. El administrador de disco de Windows puede crear arreglos replicados, expandidos o RAID, ¿verdad? O RAID 5, ¿verdad? Desde varios discos dinámicos. Esto se realiza haciendo clic con el botón secundario en un volumen y seleccionando el tipo de volumen multidisco que desee crear. Debe haber dos o más unidades dinámicas inicializadas disponibles en la computadora. Espacios de almacenamiento, ¿verdad? Está disponible en Windows 8 y 10. Espacios de almacenamiento en la tecnología de arreglo de discos recomendados por Windows. Crea grupos de disco duro físicos desde los que se pueden crear discos virtuales. Espacios de almacenamiento, ¿verdad? Al igual que otros arreglos de discos, espacios de almacenamiento ofrece opciones de duplicado, segmentación y paridad. Optimización de los discos para realizar tareas de mantenimiento y optimización de almacenamiento. En disco utilizamos varias herramientas dentro de Windows, ¿verdad? El desfragmentador de disco, ¿verdad? Reúne los datos no contiguos en un solo lugar, lo que hace que el sistema operativo se ejecute más rápido. No se puede realizar desfragmentación en los discos de tipo SSD. Estas unidades SSD se optimizan mediante su propio controlador y el firmware. No debe ser perjudicial de fragmentar el SSD híbrida porque están utilizando discos duros para almacenar datos. ¿Verdad? No se debe no se debe perjudicar. ¿Verdad? En Windows 8 y 10 la opción se denomina optimizar. En Windows 7 se denomina desfragmentar ahora.
a la que se accede desde el menú de propiedades de disco o desde la cinta del explorador de archivos en Windows 8 y 10. La utilidad optimizar unidades permite analizar la unidad antes de la optimización. También puede optimizar el espacio disponible mediante una operación de limpieza del disco. Verificación de errores. Las herramientas de comprobación de errores de disco comprueba la integridad de los archivos y las carpetas mediante el examen de superficie del disco duro para detectar errores físicos, ¿verdad? Las herramientas corrigen los errores del sistema de archivos y revisa el disco para detectar sectores defectuosos. También intenta recuperar los datos de los sectores defectuosos. En el explorador de archivos o en el administrador de archivos hacemos clic en el botón secundario en la unidad y seleccionamos propiedades, seleccionamos la pestaña herramientas y seleccionamos marcar o verificar ahora. En Windows 8 se selecciona analizar unidades para intentar recuperar sectores defectuosos. En Windows 8 y 10 hacemos clic en revisar resultados después de la digitalización. Se abrirá una ventana en el visor de eventos que le permitirá ver las entradas de registros para el escaneo. Muy bien, los requisitos del sistema. Estos van a ser los requisitos que nos va a solicitar, ¿verdad? El sistema operativo, la versión del sistema operativo en el caso de que la queramos instalar. ¿Sí? Por allí vemos los requisitos mínimos, más bien relacionados con Windows 10 y pues nosotros siempre vamos a tratar de ir sobre los requisitos recomendados y si fuera posible un poco más allá. ¿Sí? Si lo vemos allí en el caso de Windows 10, por ejemplo, nos pide un procesador de 2 GHz, 4 GB de memoria RAM, una resolución de pantalla de 1024 por 768, ¿sí? El espacio disponible en el disco duro 8 GB, una conexión a internet de alta velocidad y la versión más reciente. De hecho, pues eso todavía allí yo diría que está bastante corto, ¿sí? Entonces es mucho mejor eh, exceder, ¿verdad? Esos requisitos mínimos recomendados. Estos serían los recomendados, pero y los mínimos pues no los vamos a tomar en cuenta. Los métodos de instalación, nosotros vamos a poder instalar, ¿verdad? El sistema operativo Windows desde diferentes unidades y de diferentes maneras, ¿sí? Podemos hacerlo eh, en un inicio, digamos, a través de una unidad de lectora. En la actualidad utilizamos muchísimo las conexiones a través de dispositivos como unidades USB, ¿sí? Y pues vamos a tener métodos atendidos, ¿verdad? Donde nosotros vamos a estar pendientes más bien de la instalación. Podemos hacerlo también de manera silenciosa o desatendido, programarlo, ¿verdad? O automatizarlo. Y puede ser también limpio o a través de la red. Muy bien, los métodos de instalación de una aplicación. Las instalaciones locales se pueden realizar desde el disco duro, ya habíamos mencionado, ¿verdad? Por CD, DVD o USB. En la actualidad, pues mucho más seguro que lo hagamos de USB. ¿No? Inclusive si lo quisiéramos hacer masivo, es muy seguro que lo que hagamos sean duplicados. Sí, para realizar una instalación con supervisión local, insertamos los medios o la unidad o abrimos el archivo de programas descargados. Si la instalación del software no se inicia automáticamente, deberá examinar los medios de instalación para encontrar y ejecutar el instalador. Por lo general, el software del instalador tiene una extensión de archivo exec, ¿verdad? O MSI, Microsoft Silent Installer, ¿verdad? Si hay problemas, reparamos o desinstalamos la aplicación. Además, el proceso descrito anteriormente, Windows 8 y 10, brindan acceso a la tienda de Windows como se muestra en la figura. El modo de compatibilidad, esta es una función, ¿verdad? Que nos permite quizás ejecutar algún tipo de archivo o de programa, más bien, ¿verdad? De una versión anterior. Digamos que quiero abrir una versión de un programa que solamente
corre allí en Windows 7 o más bien en Windows 8, pues simplemente me voy a valer de este modo de compatibilidad para que ese programa yo lo pueda entonces correr en Windows 10, por ejemplo. La parte de realizar desinstalaciones o de cambiar un programa, nosotros pues vamos a ir por allí más bien al panel de control, ¿verdad? Y pues vamos a ir a programas y características. ¿Sí? Esa sería quizás la manera correcta de desinstalar un programa, a menos que, ¿verdad? El propio proveedor, digamos, el que nos ha proporcionado el programa nos indique que para desinstalarlo sea de una manera diferente. ¿Sí? Los archivos innecesarios también pueden disminuir la velocidad a la que se lee el registro de Microsoft. Se recomienda que siempre se use la utilidad, programas y características del panel de control, ¿verdad? Para eliminar, modificar o reparar aplicaciones. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tratar de ir a través de esa utilidad del panel de control. Muy bien, algunas consideraciones de seguridad, ¿verdad? Permitir que los usuarios instalen software en la computadora que son propiedad de una empresa puede ser un riesgo para la seguridad. Los usuarios se pueden ver engañados a descargar software malicioso que pueda provocar la pérdida de datos, ya sea por robo o por destrucción. El software malicioso también se conoce como malware, ¿sí? Virus también, ¿verdad? Este puede infectar todas las computadoras conectadas a una red y puede provocar daños y pérdidas generalizadas. Como técnicos es importante aplicar políticas relacionadas con la instalación de software y asegurarse de que el software anti-malware como Windows Defender esté activo y actualizado. Muy bien, herramientas de líneas de comando, ¿sí? Por allí nosotros también vamos a estar hablando entonces de lo que son las CLI, en este caso de Windows, ¿verdad? El PowerShell, ¿sí? Por allí nos dice la antigua aplicación de la línea de comandos de Windows se reemplazó en el menú de usuarios avanzados de Windows, Windows X con PowerShell, ¿verdad? La línea de comandos original aún existe en Windows 10 y se puede abrir escribiendo CMD, ¿verdad? En el campo de búsqueda en la barra de tareas. También puede cambiar la línea de comandos que se muestra en el menú, cambiando la configuración de la barra de tareas. PowerShell es una utilidad de línea de comandos más potente, ofrece características avanzadas como script automatización, viene con su propio entorno de desarrollo de script denominados PowerShell ISE. PowerShell utiliza CMLET, ¿verdad? O pequeñas aplicaciones que representan los comandos disponibles. PowerShell también permite asignar nombres a los CMLET, ¿verdad? Con alias. En la figura se muestran Windows y CE. PowerShell también se puede abrir como el shell de la línea de comandos, ¿verdad? Solamente. Bien, por allí vemos un acceso, ¿verdad? A ese CMD, esa línea de comandos, ¿sí? Y vemos que nosotros para poder accesar allí podemos valernos, ¿verdad? De la tecla Windows más R, ¿sí? O podemos presionar Control Shift Enter para ejecutar el símbolo del sistema como administrador. Poco más de las funciones de ayuda que son bien importantes, bien recomendables por allí en caso de que queramos conocer algunos aspectos asociados a un comando específico. ¿Sí? Entonces, bien interesante manejar funciones de ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, el help, el comando, ¿verdad? En este caso, comando hace referencia al comando que vamos a ejecutar. La barra invertida y el signo de interrogación nos va a proporcionar ayuda. Algunos comandos, ¿verdad? Como el CLS nos permite borrar la pantalla y las teclas hacia arriba, flecha hacia arriba o hacia abajo, nos permite desplazarnos, ¿verdad? Sobre un historial para ver los comandos que hemos ejecutado. ¿Sí? O en el caso que queramos repetir un comando. La tecla F7 nos muestra el historial de comandos en una ventana superpuesta y la tecla Control C sale de un script o proceso de comando en ejecución. Exit va a cerrar la ventana de comando.
Muy bien, algunos aspectos relacionados con la sintaxis. Un poco más bien, yo siempre digo que esto es más a nivel de textos, ¿verdad? Cuando vamos a realizar algún estudio. Sin embargo, también hay comandos que tienen una serie de atributos, ¿sí? Entonces, pues vamos a, digamos, a valernos, ¿verdad? De este tipo de sintaxis para ejecutar esos atributos, ¿sí? Las características especiales llamadas comodines, ¿verdad? Se pueden sustituir por caracteres o grupos de caracteres en nombres de archivos. Los comodines se pueden utilizar cuando solo se conoce parte de un nombre del archivo que se intenta encontrar o cuando se desea realizar una operación de archivos en un grupo de archivos que comparten elementos de un nombre de archivo o una extensión. Los dos comodines que se pueden usar en la línea de comandos de Windows son el asterisco y el signo de interrogación, ¿sí? Poco allí a la sintaxis, ¿verdad? Se refiere allí a esos corchetes, ¿verdad? Eh, esas llaves o paréntesis. Muy bien, al trabajar en la línea de comandos, no hay ningún explorador de archivos para ayudarlo a acceder, por lo tanto nos vamos a valer de comandos, ¿verdad? Para navegar allí en ese CMD, ¿sí? En cambio, pues allí se debe recorrer la estructura de las carpetas mediante una combinación de comandos, generalmente mostrando el contenido de una unidad o un directorio, cambiando los directorios hasta encontrar lo que se está buscando, ¿sí? Entonces, para navegar lo vamos a hacer a través de comandos. Algunos de esos comandos por allí, ¿verdad? Más bien su estructura en cuanto a sintaxis, ¿no? Partimos de en qué unidad estamos buscando. Si lo vemos por acá y lo comparamos con la parte de abajo, unidad hace referencia a C o D, ¿verdad? En este caso. Luego los directorios, ¿verdad? Que si lo vemos por acá, nos muestra el contenido de los directorios. Allí lo vemos claramente, los directorios que estarían en D, ¿no? Y pues si queremos cambiar de un directorio a otro, vamos a utilizar el CD, Change Directory, ¿verdad? Para ir a otro directorio, ubicar otra ruta, ¿no? Y algunos otros comandos de CMD, LMD, ¿verdad? Nos crea un directorio, el RD nos elimina, el move para mover, el rem para renombrar, ¿verdad? Cambiarle el nombre a un archivo. Y allí más comandos, ¿sí? El comando de redireccionar envía el resultado de un comando a un archivo. Y por ejemplo, hice una búsqueda, conseguí todos los archivos, los quiero guardar, ¿verdad? Quizás para imprimir, para observar. Pues allí simplemente redirecciono ese resultado a un archivo TXT, ¿no? El TIE nos muestra el contenido de un archivo, more nos muestra más contenido del archivo, el del nos elimina un archivo, una carpeta, copy para copiar, xcopy, copia extendida, copia archivos o árboles, directorios completos, robot copy, copia sólida, copia archivos y árboles de directorios completos, move, ya lo habíamos visto por allí para mover un archivo de ubicación. Comandos que nos sirven un poco para trabajar sobre el sistema de almacenamiento. En este caso, para chequear el funcionamiento de un disco, CHK DSK, ¿verdad? Va a realizar una verificación del disco. Si queremos formatear un disco, ¿verdad? Ponerlo de cero, pues el comando format sería el ideal. Dispar inicia un intérprete de comandos independiente con comandos para trabajar con particiones del disco. Más comandos por allí, ¿no? Task list nos muestra listas de tareas. Task kill permite eliminar un proceso en ejecución. This, administración y mantenimiento de las imágenes de la implementación, ¿verdad? Se utiliza para trabajar con imágenes del sistema antes que se implemente. SFC verifica y repara los archivos del sistema Windows. Shutdown apaga la computadora local o remota. GP Update, actualizaciones de las políticas de grupo. GP Resort muestra el conjunto de información de resultados. Lo tenemos allí con opciones Slack S o Slack
R. NetUse nos muestra y se conecta a recursos de red. NetUser muestra y cambia la información sobre los usuarios de las computadoras, herramientas administrativas de red. Utilidades del sistema en ejecución, ¿sí? El Explorer nos abre el explorador de archivos. MMC nos abre las consolas de administración de Microsoft. MS Info 32 abre la ventana de información del sistema que muestra un resumen de los componentes del sistema. MSTSC abre la utilidad del escritorio remoto y Notepad nos abre el editor de texto básico del blog de notas. Por allí vamos a ver las partes de redes en Windows. ¿Sí? Habíamos dicho por allí que Windows tenía dentro de sus posibilidades la creación de grupos de trabajo, ¿verdad? Que mencionamos que ya por allí en Windows 10 no teníamos esa capacidad, ¿no? Dominio, ¿verdad? Un dominio es un grupo de computadoras y dispositivos electrónicos con un conjunto común de reglas y procedimientos administrados como una unidad, ¿no? Las computadoras en un dominio pueden ubicarse en diferentes partes del mundo. Un servidor especializado denominado controlador de dominios administra todos los aspectos relacionados con la seguridad de los usuarios y de los recursos de red mediante la centralización de seguridad y de administración, ¿no? Un grupo de trabajo, ¿verdad? Es un conjunto de estaciones de trabajo, servidores en una LAN diseñados para comunicarse e intercambiar datos entre sí. Bien, esa parte allí de grupos de trabajo ya habíamos mencionado, ¿no? Que en la actualidad Windows no la está procesando, no la está manejando, ¿no? El grupo hogar también lo vimos por allí en lo que era Windows, ¿verdad? Versiones anteriores a la Windows, a lo que es la actual Windows 10 o Windows 11. Recursos compartidos de red y asignaciones de unidad. ¿Verdad? Por allí esto sí lo podemos conseguir, ¿no? Que queramos nosotros tener una unidad de almacenamiento exclusiva en una red pequeña, pues es posible, ¿sí? Y pues nosotros para compartir esa unidad podemos proporcionarle atributos, ¿verdad? Que simplemente esos archivos se puedan leer o se puedan modificar o puedan tener un control total. Bien, podemos administrar, por supuesto, esos recursos compartidos, ¿verdad? Para administración, también llamadas partes ocultas, se identifican con el signo de dólar al final del nombre del recurso compartido, ¿sí? De manera predeterminada, Windows, ¿verdad? Crea varios recursos compartidos administrativos ocultos. Estos incluyen la carpeta raíz de cualquier unidad local, la carpeta del sistema y las carpetas del controlador de impresión. Estos recursos compartidos administrativos están ocultos para los usuarios y solo lo pueden acceder miembros del grupo de administradores locales. En la figura se muestran los recursos compartidos administrativos en una computadora con Windows 10. ¿Sí? Observamos por allí el símbolo de dólar, ¿verdad? Después de cada recurso compartido. ¿Sí? Agregar un símbolo de dólar al final de cualquier nombre de recurso compartido local hará que se convierta en un recurso compartido oculto. No será visible mediante la exploración, pero se puede acceder a ella a través de la línea de comandos mediante la asignación de una unidad al nombre del recurso compartido. Muy bien, el uso compartido de recursos locales también lo podemos administrar, ¿verdad? Por allí lo vemos en recursos de redes, ¿verdad? Redes e internet, ¿verdad? El centro de recursos compartidos y allí vemos las configuraciones avanzadas de esos recursos compartidos. Bien, lo mismo para el uso compartido de impresora, ¿sí? A los que vamos a acceder también a través de esas propiedades de red, ¿sí? Redes y recursos compartidos, pues por allí también vamos a conseguir la administración de impresoras, ¿verdad? Eh, bien sea compartirlas o administrarlas, ¿verdad? Bien, la configuración de una interfaz de red cableada en Windows, en este caso, pues es simplemente colocar, ¿verdad? Ese conector RJ45 a esa NIC
Y pues nosotros ahora podemos, por ejemplo, quizás cambiarle, establecer alguna dirección IP de manera, ¿cómo se llama? De manera estática o permitir que simplemente el mismo sistema la localice. Se pueden administrar, ¿verdad? También conexiones inalámbricas, ¿sí? Podemos realizar entonces la configuración, ya habíamos mencionado, de manera manual, ¿verdad? En cuyo caso nosotros estableceríamos el direccionamiento IP de esa NIC, ¿verdad? O podemos simplemente decirle que lo haga a través eh, de algún servicio, ¿verdad? Mencionar por allí el DHCP para que obtenga un direccionamiento IP de manera dinámica. Esto pues lo podemos obtener tanto para el direccionamiento IP versión 4 como para el direccionamiento IP versión 6. Muy bien, la primera vez que una computadora con Windows 10 se conecta a una red, se debe seleccionar un perfil de red. Cada perfil de red posee diferentes configuraciones predeterminadas. Según el perfil seleccionado, pueden activarse o desactivarse las detecciones de redes o el uso compartido de impresoras y archivos. Puede aplicarse diferentes configuraciones de firewall. Cuidado con firewall y firmware, ¿verdad? Firewall van a ser funciones que nos van a permitir, o va a ser un sistema que nos va a permitir bloquear algún tipo de direccionamiento, ¿verdad? Mientras que el firmware, recordemos que es un pequeño programita, ¿verdad? Un programa que va a estar alojado en alguna memoria, ¿verdad? Y que se va a actualizar. A mencionar por allí, por ejemplo, lo relacionado al CMD, no, perdón, a la memoria CMOS por allí, ¿verdad? Windows 10 tiene dos perfiles de red. Puede ser un perfil público. El perfil público deshabilita el uso compartido de archivos e impresoras y la detección de redes en el enlace, ¿verdad? En este caso, la computadora está oculta a otros dispositivos. Y privado, el perfil privado permite que el usuario personalice las opciones de uso compartido. Este perfil se debe utilizar en redes confiables. Otros dispositivos pueden detectar las computadoras. La forma más sencilla de probar una conexión a Internet consiste en abrir un navegador web y ver si hay conectividad a Internet, ¿verdad? Para resolver problemas con una conexión, ¿verdad? Podemos utilizar una GUI o una CLI. GUI puede ser una interfaz gráfica, Graphical User Interface, y la CLI es a través de la Command Line Interface. Oh, creo que por allí se me había quedado el micrófono desconectado. Ok. A ver, voy a volver un poco acá atrás. Esta parte la, acá quedamos. Antonio, por allí. ¿Cómo? Esta parte la dije o no se escuchó. Sí, sí, ¿Esta sí? sí, sí. Ok, perfecto. Muy bien, entonces hablábamos del comando ipconfig, que es un comando útil, ¿verdad? Para la verificación
¿verdad? De las conexiones de red. Decíamos que lo tenemos de manera ipconfig, ¿verdad? Con el slack all, que nos muestra toda la configuración referente al direccionamiento. El release nos va a permitir entonces, digamos, renovar o más bien eh, eliminar la concepción, ¿verdad? De una dirección IP otorgada por DHCP, y el release nos permite obtener una nueva a través de un renew, ¿verdad? El display DNS nos va a mostrar configuraciones acerca de la caché de resolución de nombres, y el flux DNS nos va a borrar esa caché, ¿sí? Entonces el comando ipconfig es un comando muy importante, ¿verdad? Para el trabajo y la verificación de las conexiones de red. Bien, comandos de la CLI, de la Command Line Interface de red, el ping, ¿verdad? Nos permite comprobar si un dispositivo está disponible en la red, ¿verdad? El tracer nos va a permitir trazar una ruta, ¿verdad? Hasta un host, en el caso de que nosotros sospechemos que se está perdiendo paquetes en alguna parte del camino. Pues si trazamos un trace, podemos darnos una idea de dónde está ocurriendo el fallo, ¿sí? Y el NS Lookout, ¿verdad? Por acá es el comando de prueba y nos resuelve problemas de servidores DNS. Bien, la configuración inalámbrica. Por allí ya nosotros sabemos que para nosotros conectarnos de manera inalámbrica debemos poseer mínimo el nombre, ¿verdad? La red a la cual nos vamos a conectar, y además un password, ¿sí? Por allí vamos a tener algunas opciones de seguridad, ¿no? En Windows 10, pues solamente yendo a la parte de configuración, redes de internet Wi-Fi, y allí vamos a poder administrar nosotros redes conocidas, ¿sí? Hay que configurar aspectos de seguridad, ¿verdad? Por allí yo voy a mencionar a partir de WPA 2, ¿verdad? Porque lo demás no se recomienda. Sí, ya tenemos de hecho por allí WPA 3. WPA 2 personal utiliza el cifrado estándar de cifrado avanzado, Advanced Encryption System, y una clave telecompartida pre-shared key para encriptar comunicaciones. WPA 2 Enterprise es diferente, y aquí la autenticación se transmite desde el punto de acceso a un servidor de autenticación centralizado que ejecuta el servidor de marcado de usuario de autenticación remoto Radius. Sí, es mucho más común que nosotros en redes pequeñas pues lo veamos de esta manera. Pero ya en empresas pues se va a trabajar con un servidor de autenticación. Acceso VPN altamente recomendado, ¿sí? Sobre todo por allí cuando nosotros estamos en algún lugar público, pues es muy, pero muy importante el uso de las VPN, ¿sí? De no conectarnos directamente a, digamos, a realizar algún tipo de transacción bancaria en una red pública, ¿sí? Entonces, para ello es importante la implementación del uso de las VPN. Que mencionar por allí, ¿verdad? Que esos servicios están presentes en Windows 10. Y allí vemos algunos aspectos de administración, digamos, de manera online, ¿sí? Donde la recomendación, ya por acá descartamos, ¿no? De hecho, este tipo de conexión, por ser muy inseguro, las conexiones a través de Telnet, ¿verdad? Nosotros vamos a preferir siempre la utilización para administración remota de el SSH, ¿verdad? Porque el SSH permite que la información ahora viaje, ¿sí? De manera encriptada, mientras que Telnet no tiene esa funcionalidad, lo cual significa que si estamos trabajando para administrar un dispositivo a través de Telnet y alguien interviene en la comunicación, va a poder verificar qué password estamos utilizando, ¿sí? Usuarios y password, mientras que a través de CSH
pues ya no es de esa manera, ¿sí? Porque SSH provee encriptación, ¿ya? De extremo a extremo. Muy bien, con eso vemos entonces lo relacionado a aspectos de configuración de Windows. Tema bastante extenso. Extenso, sí. Mucho extenso.